Bien, vamos entonces ahora con plan de redacción, que es parte también importante de la comprensión de textos, ¿correcto? Recuerde que todo texto tiene una estructura, ¿listo? Eso lo hemos visto aquí, ¿no? Que cada texto tiene una estructura, tiene una función, y esa función me va a determinar o me va a complementar el mensaje que quiero dar a conocer. Entonces, ¿qué es el plan de redacción? Nos dice aquí. El plan de redacción es un esquema lógico deductivo de enunciados que están ordenados según su importancia y coherencia con el tema. Esa es la situación del plan de redacción. ¿Cuándo se me va a hacer mucho más fácil el plan de redacción? Pues cuando tengo hábito lector, ¿no? Cuando tengo hábito lector. Si tengo la costumbre de leer textos, el plan lector va a ser muy sencillísimo. Pero si no tengo la costumbre de leer textos, me va a ser complicado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien te dice, tu profesor o tu profesora del área de comunicación te dice, ¿sabes qué? Vas a escribir un cuento. Básicamente, ¿cómo inicia un cuento? ¿Cómo empieza un cuento? ¿Cuál es la parte fundamental de un cuento o básico de un cuento? La historia. Ya, pero ¿cómo inicias contando la historia? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es la parte? A ver, ¿cómo inicias? Título. Ya, el título, muy bien, profesor. Voy a colocarle mi título, muy bien, interesante, está tu título. Luego, ¿qué colocas? ¿Qué haces normalmente? Luego, ¿qué haces? Escribes. ¿Qué escribes? ¿Cómo empiezas a escribir? Comúnmente, básicamente. ¿Mm? A ver, a ver. ¿Cómo escribes básicamente? Vamos a ver. Lo primero que dices o comúnmente es, había una vez. Entonces, empiezas a contextualizar dónde va a ocurrir los hechos, ¿cierto? Cierto día, Pepito, entonces vas dando a conocer quién va a estar en la historia, de quién vas a hablar, cómo es él, dónde está él. Luego que ya lo has presentado, viene qué ocurre con él, ¿listo? Va de viaje, se cae, no sé, se teletransporta al futuro, al pasado, etcétera. Y luego dices al final cómo termina él, ¿no? Si regresa, no regresa, se quedó en el pasado, se quedó en el futuro, etcétera. Esta es la estructura básica que se tiene un cuento. Y eso se le llama el inicio, esto se le llama el nudo y esto se le llama el desenlace. ¿Correcto? Inicio, nudo y desenlace. Esta situación es el esquema lógico. Como dice el plan de redacción, es un esquema lógico. ¿Y de quién? Del cuento. Es el esquema lógico del cuento, de un cuento. Entonces, plan de redacción también te va a decir esto. Recuerda cómo se escribe un cuento, recuerda cómo se presenta un cuento, porque va a haber textos o ejercicios que también van a ser cuentos. Y como tú ya tienes la experiencia de leer cuentos, te va a ser mucho más fácil ordenar las ideas. Lo mismo ocurre con los textos positivos y otros textos más, que poco a poco vamos a ir conociendo. Pero la idea es que nos empapemos de ello. Bien, entonces, la estructura del plan de redacción, ¿cierto? Del plan de redacción consiste en lo siguiente. El título, que está acá, como bien el ejemplo que dice el hígado, es el título. Luego vienen los enunciados, que están acá enumerados, del 1, 2, 3, 4, 5, normalmente. Algunos vienen 4, ¿cierto? Pero aquí tenemos 5. Y luego tenemos las alternativas múltiples, que está acá, ¿cierto? Las alternativas múltiples, en las cuales indica los posibles órdenes del texto, ¿cierto? Los posibles órdenes, es decir, qué oración empieza, qué oración sigue y con qué oración se termina el texto ordenado de manera lógica.
¿Listo? Esta es la situación que hay que tener en cuenta. Aquí prácticamente te van a dar oraciones, ideas que tú debes ordenarlo de manera lógica según la intención que tiene el texto. ¿Ya? Según la intención que tiene el texto. Vamos a ver. Criterios de ordenamiento. Tenemos el criterio de generalidad. Dice que las ideas del texto se organizan de lo general, ¿cierto? A la idea más específica. Luego tenemos criterio de jerarquía. El texto desarrolla la idea de mayor importancia, seguido por el conjunto de enunciados de menor relevancia, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Luego tenemos el criterio de temporalidad, en la cual se indica que el texto se ordena según la secuencia de acontecimientos. Ah, como la biografía, profesor. Claro, la biografía está según el criterio de acontecimientos, ¿correcto? Acontecimientos, situaciones, inicio, el nudo y el desenlace, que es el final. Listo. Luego tenemos el otro criterio de causalidad. Causa, efecto. Primero indica la causa o los conjuntos de hechos, luego culmina con el efecto o la consecuencia. Luego tenemos criterio metodológico o de metodología. El texto debe organizarse enunciando el conjunto de pasos o etapas. Pasos o etapas, como puede ser la receta de una cocina, ¿no? De un alimento. El recetario tiene un conjunto de pasos. Entonces, si yo veo que el ejercicio habla sobre pasos para desarrollar algo, recuerda que vas entonces a aplicar el criterio de metodología. Luego tenemos criterios de escala de subjetividad, en las cuales el ordenamiento del texto está basado en opiniones subjetivas, concluyendo con sentencias objetivas, es decir, del aspecto subjetivo al aspecto objetivo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en las prácticas. Y por último, el criterio científico académico. El texto plantea una estructura expositiva de acuerdo con la ciencia. Recuerda el aspecto expositivo. Normalmente un texto positivo inicia con el concepto o la definición y luego va desagregando algunas ideas que complementan esa información. ¿Listo? Bien. Esto lo vamos a ver con la práctica. Por ejemplo, vamos a desarrollar este ejemplo, como ustedes lo pueden ver y lo tienen también en la ficha que me imagino que lo tienen en su poder. Es bueno poder tenerlo para que lo puedan practicar, lo puedan subrayar, lo puedan usar como debe ser. Recuerda que un texto subrayado, un texto utilizado es muy bien apreciado, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Bien, tengo el título, que es el hígado, ¿correcto? El hígado. Ahora, recuerda esto, que para poder desarrollar este tipo de ejercicios, recuerda que hay ciertas estrategias. Lo primero es leer el título y las alternativas analíticamente para conocer el tema tratado. Identificar los subtemas que se desarrollen en las alternativas, determinar los criterios de ordenamiento, que es lo que hemos visto antes, la función del tema y subtemas organizar, identificar el inicio y el final del ordenamiento buscando sentido lógico, determinar la concordancia semántica y la coherencia, y por último, seleccionar la opción correcta. Vamos a ver. Tenemos aquí el texto que está titulado como el hígado, ¿ya? Como el hígado. Entonces, yo tengo la idea que este texto me va a hablar sobre el hígado. Entonces, siempre hay que suponer de que si alguien me va a hablar del hígado, me va a hablar primero de repente de su definición, de sus características, de su función, ¿cierto? Normalmente es eso. Entonces ya yo me estoy anticipando a lo que posiblemente el texto me va a decir. Y esa anticipación
¿correcto? Es porque yo ya tengo esa experiencia o ya tengo esa lógica de la información que puede devenir en relación a esto. Vamos a ver si es cierto. Dice aquí, la oración 1, unido al aparato digestivo. Dice que está unido al aparato digestivo, es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. ¿Ya? Es el órgano más grande del cuerpo. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada del corazón. También actúa como centro de desintoxicación. La sangre recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. ¿Correcto? Miren, ¿eh? Bien. Ya he leído las oraciones, ahora voy a aplicar el criterio lógico. ¿Cómo empiezo? A ver, ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio mi texto? ¿Con qué oración inicia mi texto? ¿Con oración 1, 2, 3, 4 o 5? Recuerda que es un texto prácticamente expositivo. Y un texto expositivo normalmente inicia con la definición. ¿Qué oración es la definición? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Qué oración es la definición? A ver, observa, observa. ¿Qué oración es la definición? A ver, el chat, o los escuchamos. ¿Qué oración, por eso puede ser la definición? ¿Qué oración me va a hablar de manera que me está explicando qué es el hígado? ¿Cierto? ¿Qué oración me va a explicar qué es el hígado? A ver, vamos a ver, vamos a ver. El chat también está disponible, ¿ah? Vamos a ver el criterio lógico. A ver. ¿Qué oración? 1, oración 2, oración 3, 4 o 5. ¿Qué oración me va a hablar sobre la definición del hígado? La uno. En la 1 es una definición. A ver, vamos a leer. Dice la 1. Unido al aparato digestivo. Es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. Posiblemente sea una definición, pero vamos a ver si hay otra expresión mucho más amplia, ¿cierto? O general. ¿Habrá otra o es la única? La 5. La 2. Ah, vamos a ver. Dice la 5, la sangre se recoge, dice la sangre que se recoge. Acá está hablando de la sangre, prácticamente está hablando de la función. Y recuerda que la función posiblemente sea después. La 2 dice, es el órgano más grande del cuerpo. Ah, miren, ¿ve? Es el órgano más grande. Me está dando una definición, ¿correcto? Me está dando una definición. Ahora, este órgano que es más grande del cuerpo, entonces va a ser la número 1. Con esto va a empezar. Este órgano que es más grande del cuerpo, ¿dónde está ubicado? Que viene a ser la oración siguiente. ¿Dónde está ubicado según el texto? ¿Qué oración me indica la ubicación de este órgano? La unida a la parte digestiva en una visera muy importante de los procesos metabólicos. Muy bien, claro. Este órgano que es más grande del cuerpo está ubicado en una parte del cuerpo, ¿no? Que dice que está unido al aparato digestivo. Entonces, continúa con la oración número 1. Entonces, la oración número 1 va a ser la segunda. Muy bien, ya estamos entonces abarcando el criterio de definición. Aquí estamos
abarcando el criterio metodología, ¿correcto? Metodología, ya que está indicando paso a paso cuál es la secuencia temática. Continuamos. ¿Con qué oración seguimos? ¿Qué oración sigue? 3, 4, 5. A ver. 3. Vamos a ver. Dice que está unido al aparato digestivo. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada del corazón. Ya, vamos. Ahí está. La 3. ¿Cierto? Ahora, dice aquí las células hepáticas. Dice que también actúa como centro de desintoxicación. Este también me indica que hay algo antes. Entonces, el también no puede seguir, sino el también está después de otra oración. Entonces, la 4, descartado. Puede ser la 3. Vamos a ver la número 5. La sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. Mira, ve. ¿Correcto? Aquí me está indicando la número 3 que las células hepáticas reciben la sangre oxigenada del corazón. ¿Correcto? Aquí me está explicando, me está dando esa idea. Pero en el número 5 ya me está detallando, ¿correcto? Detallando cuál es la función fundamental de este elemento. Dice que la sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. Entonces la número 5 es la 4. También, ahí está. Ahora sí, también actúa como centro de desintoxicación. ¿Correcto? Como centro. ¿Cuál es el que actúa como centro de desintoxicación? Las células hepáticas. Entonces, el orden de este texto es 2, 1. La D. Muy bien. 2, 1, 5, 4. La alternativa D. Acá está. Excelente. ¿Correcto? Muy bien, alternativa. Continuamos. Ahora sí vamos con los ejercicios de aplicación. Vamos a ver, y dice, identifica el orden coherente del texto. Vamos a ver, el título. Primero me enfoco en el título. Las especies en extinción. Mira, me va a hablar sobre la especie de extinción. Entonces, aquí va a haber datos informativos sobre las especies de extinción. Normalmente, supongo, ¿no? Yo supongo, todos siempre antes de iniciar el desarrollo del ejercicio, supongo, ten claro una posibilidad. Esa posibilidad va a ser corroborada con los ejercicios. Entonces, supongo si alguien me habla sobre la especie de extinción, me va a hablar primero qué son las especies de extinción, cuáles son las especies de extinción, qué problema origina la extinción de estas especies y por último, tal vez, la solución ante este problema. ¿Correcto? Tal vez. Vamos a ver qué nos dice el texto. Dice, 1. Programas para evitar la extinción. Especies en vía de extinción. Los casos más La agudos. 1 podría ser la 4. A ver, dice, la preocupación de la comunidad científica. La 1 puede ser la 4. Puede ser, ¿no? Pero vamos a ver, recuerda que cuando estamos frente a un texto que me va a dar una información, siempre un texto informativo, en su gran mayoría, me va a tener que definir. Primero me tiene que ambientar lo que va a hacer. Entonces, busco la definición. ¿Cuál sería la definición? ¿Con qué empezaría? ¿Con el programa para evitar extinción? A ver, a ver. ¿Cuál sería la definición adecuada? ¿Qué idea me puede definir o puedo yo iniciar este texto? Programas para evitar la extinción. Programas, pero los programas no sería, Preocupación de la comunidad científica. a ver, vamos a ver, dice, programas para evitar la extinción. Este programa para evitar la extinción posiblemente sea la solución. Y una solución, ¿correcto? ¿Dónde iría? ¿Al inicio o al final?
¿Dónde iría la solución? Normalmente va al final, ¿cierto? Ah, hay que tener en cuenta ese punto. Entonces, profesor, ¿qué dice programas para evitar la extinción? De repente es una solución al problema. Bien, entonces vamos a ver qué alternativa puede anticipar ahí. Preocupación de la comunidad científica. Pero, ¿qué pasaría si yo leo un texto y solo dice preocupación? ¿Pero de qué se está preocupando? No me está dando la información específica. Hay algo que va antes. O sea, yo tengo que saber cuál es esa preocupación. Y esa preocupación, Especies en vías de extinción. muy bien. Entonces, lo que yo debo saber, ¿de qué me va a hablar? Me va a hablar sobre las especies que están en vía de extinción. Es decir, me va a mencionar estas especies. Entonces el texto empieza con esto. Uno. Luego que ya tengo ya sé cuáles son las especies en general, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Ya tengo las especies. Generalmente, Los casos más agudos. muy bien, ya tengo las especies generales, ahora me voy a enfocar a los casos más agudos, es decir, los casos más que están más en peligro, que ya están en ¿no? En un límite. Luego que ya tengo los casos más Y agudos, después sería programas para evitar la extinción. ah, ya, pero recuerda que los programas es la solución, el final. ¿Qué seguiría La entonces? preocupación de la comunidad. Muy bien. Luego que ya sé cuáles son las especies, luego que ya sé cuáles son los casos más alarmantes, ahora vamos a ver qué dice la comunidad científica. ¿Cuál es su observación frente a este acontecimiento? Y Y por por último, último, programas para evitar la muy extinción. bien. Luego, al último, la solución a este problema. Los programas para evitar la extinción. Entonces, el texto empezaría con 2, 3, 4 y 1. ¿Cuál es la alternativa correcta? La Muy bien. La alternativa A es la alternativa correcta. Vamos ahora, nos pasamos, ya por el tiempo, nos pasamos a la número 3. Acá. Nos pasamos a la número 3. Dice aquí, la cultura inca. Miren, a ver, yo supongo, ¿correcto? Yo supongo que me va a hablar de la cultura inca. A ver. Si alguien me habla de la cultura inca, me tiene primero que decir qué es la cultura inca. Luego me puede decir dónde está ubicada la cultura inca, cuáles son las costumbres de la cultura inca, ¿correcto? Y así sucesivamente hasta de repente la conquista, ¿no? Cómo fue destruida, cómo fue conquistada la cultura inca. Entonces ya tengo esa idea previa. Ahora voy a ver. ¿Con qué oración empiezo? Ese sistema numérico. o podría ser ubicación geográfica. Ahí está. Muy bien, profesor. Lo primero es que hay que ubicar a la persona que lee el texto dónde está esto. Y lo primero es la ubicación geográfica. Ahí está. Número uno, ubicación geográfica. Listo. Ahí está. Luego, Extinción y territorio. Extensión territorial. muy bien, ya tengo la ubicación geográfica, ahora veo cuál es su extensión, ¿no? ¿De dónde a dónde abarcó? Listo, entonces segundo viene extensión territorial. Luego de extensión territorial, Economía y sociedad sería la 4. economía y sociedad o sistema numérico. Economía y sociedad. Claro. Una vez que yo ya sé la extensión, ahora voy a ver cómo era su situación económica y cómo estaba organizado su sociedad.
¿no? Si había un líder, si había pueblo, si había clase alta, baja, etc. Entonces, oración 3 sería la número 3. Y por último, ya voy a su conocimiento. Sistema numérico. ¿Qué alternativa tiene el orden entonces? La C. La alternativa C. Muy bien, ahí está. 4, 2, 3, 1. Listo. Eso fue la actividad del día de hoy.